se celebra el 25 de mayo? Bueno, el 25 de mayo celebramos la primera vez que se conforma una junta de gobierno que busca un gobierno autónomo, pero todavía no independiente de España. Bien, por eso no podemos hablar ni de patria ni de nación argentina. Se suele creer que el 25 de mayo celebramos el nacimiento de la Argentina. Eso no es tan así. Es el puntapié inicial para algo que va a pasar muchas décadas después. Es decir, van a tener que pasar muchísimas cosas para que nazca la Argentina. Quienes hicieron la revolución el 25 de mayo de 1810 todavía no pensaban en la Argentina. No decían, vamos a hacer la Argentina. No tenían eso en sus cabezas. Y tampoco decían, vamos a independizarnos de España todavía. ¿Bien? Sino que, ¿qué pasaba ese 25 de mayo? Lo que pasaba es que el rey de España estaba preso de los franceses desde 1808. Los franceses habían conquistado prácticamente toda la península ibérica, prácticamente toda España, y eso generó un vacío de poder. ¿Bien? Ya no había rey, no había una junta central en Sevilla que teníamos que obedecer, y lo que había, se conforma en 1810, es un consejo de regencia en Cádiz, al sur de España, con dudosa legitimidad. Entonces, cuando llegan el 18 de mayo a Buenos Aires las noticias de lo que estaba pasando en España, se empieza a armar todo un revuelo y empieza a aparecer la pregunta de ¿a quién obedecemos? Claro. Si no está más el rey, no está más la Junta Central de Sevilla, ¿ahora qué hacemos? Y eso lleva a que el 22 de mayo se conforme un cabildo abierto. Ese cabildo abierto va a decir, bueno, el virrey Cisneros, ¿bien? Que era el virrey nombrado por la Junta Central de Sevilla, lo vamos a deponer porque la autoridad que lo había nombrado ya no está más. Y vamos a conformar una junta que gobierne mientras el rey esté preso. Por eso digo, no es todavía una independencia. Claro. Es una situación más ambigua, ¿no? La junta que se conforma, primero se conforma una el 24 de mayo, no le gustó las milicias, hacen otra el 25 de mayo, que es la que conocemos todos. Y esa junta el 25 de mayo hace un acta en ese 25 de mayo donde dice que van a tutelar la soberanía de Fernando VII. Mientras el rey esté preso... Eso es muy interesante. Es muy importante. Es muy importante. A ver, es muy importante. Muy importante. No es una independencia, pero sí es una revolución. ¿Por qué es una revolución? Sí, bueno, claro. porque por primera vez hay una idea de autogobierno. Mientras el rey esté preso, nos gobernamos nosotros. Vamos a armar nosotros esta junta. Ahora, hay que tener en cuenta que esa primera junta que se conforma el 25 de mayo es muy porteña. Todo eso estaba pasando en Buenos Aires, el resto de las ciudades. Y es cierto que decía, vamos a tutelar los... Exacto, o defender es algo que en la tradición hispánica VII. se llama retroversión de la soberanía. Si la soberanía... Retroversión. Ahora, la cantidad de información que estás dando y se recontra super capa que sos. Porque Sí, muy interesante porque... ¿Te puedo interrumpir un segundito? Sí. ¿Cuándo nos... Y después volvemos al 25 de mayo. Si no nos podemos llamar patria o nación o país constituido el 25 de mayo de 1810, ¿cuál es el hito o la fecha en que a partir de ahí podemos decir que somos un país, una patria, una nación? A ver, es difícil dar fechas porque por supuesto una identidad nacional se conforma con el tiempo y yo no te puedo decir a partir de 1825 se empiezan a considerar argentinos. Ahora, recién vamos a tener una República Argentina unificada con una constitución en 1853 y con una constitución aceptada por todos, es decir, unificada 60. donde esté Buenos Aires en el 60. Y recién ahí va a haber toda una élite dirigente que va a estar preocupada por hacer a los argentinos. Podríamos decir, ya tenemos la Argentina, ahora hay que hacer que estas personas que viven en estos límites se identifiquen como argentinos, porque los cordobeses se identificaban más como cordobeses que como argentinos, los salteños más como salteños que como argentinos. Porque veníamos del periodo de las autonomías provinciales. Había autonomías provinciales. Claro. Imagínense que durante mucho tiempo las provincias tenían su propia constitución, elegían a sus propios gobernadores. Sus caudillos. Digo, entonces... Claro, ahí nos tiraste dos líneas que me parece que son muy importantes respecto de la historia. Una, esta de seguir respondiendo a España, digamos, esta idea monárquica, y por otro lado, el porteñocentrismo. Sí, que son para el 25 de mayo, dos elementos interesantes. Eso va a empezar a cambiar ¿cuándo? Bueno, con el 25 de mayo empieza la guerra. ¿La guerra contra quiénes? Contra aquellos que decían, no vamos a conformar una junta o no vamos a obedecer a la Junta de Buenos Aires. Y eso es una guerra con los que estaban los realistas del Alto Perú, con la banda oriental. Y eso lo que va a empezar a hacer es a cambiar las identidades, ¿no? El calor de la guerra se empieza a pensar más en una identidad americana, todavía no nacional, bien, pero sí en una identidad. Y ya el proceso que se desata el 25 de mayo empieza a ser un proceso irreversible, ¿no? ¿Y cuándo se vuelve completamente irreversible? Bueno, cuando Fernando VII vuelve al trono, es liberado por Napoleón Bonaparte y dice, ya volví, ahora devuélvanme la soberanía, si me la estaban cuidando. Claro, y ahí sí se reúne el Congreso de Tucumán. Con tu nivel de celo, de precisión y detalle para registrar los hitos históricos y la controversia que se produce por la apropiación de símbolos y de fechas,
todos suelen apropiarse, todas las fuerzas políticas, pero más el kirchnerismo que mezcla la asunción de Héctor J. Cámpora en 1973, que fue el 25 de mayo, para mí fallida en la historia, con la consecución de la historia, fallido el proceso, con el 25 de mayo de 1810, con el 25 de mayo en el que Néstor Kirchner asumió la presidencia porque Carlos Menem no fue a la segunda vuelta y no sabemos cómo hubiera salido, aunque todos sospechamos que hubiera ganado Kirchner. ¿No es un poco una mezcla? ¿No es un golpe bajo eso? ¿No lo tenemos que discutir? A ver, ¿O cada uno hace lo que quiere con la historia? Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes... Perdón, si no lo voy a meter a Messi ya como... No hay problema. Digo que el país, que la Argentina empezó a ser la Argentina el día que ganamos en el Mundial el año pasado. ¿Está bien? Yo creo que, a ver, todos los gobiernos hacen un uso del pasado. Pero Cristina Kirchner, en el caso de Cristina Kirchner, y eso es lo que trabajo en el libro, hay un uso particularmente intenso de la historia. Cristina hablaba todo el tiempo de historia, usaba la historia para dividir entre un nosotros y un ellos. ¿Y qué hacía con la Revolución de Mayo? Bueno, lo que buscaba hacer Cristina Kirchner, y esto se ve y se va a ver en el acto de hoy en día, es hacer una especie de puente entre el 25 de mayo de 1810, el 25 de mayo de 1973, cuando asume Héctor Cámpora, el 25 de mayo del 2003, cuando asume Néstor Kirchner, y el 25 de mayo del 2010, cuando ella festeja el Bicentenario. Pero intenso es una cosa y está bien, pero es manipular, es mentira. ¿Por qué hace ese puente? ¿Qué trata de construir, no? Porque sí, hay una manipulación de la historia, ni hablar, digo, y hay una apropiación. Lo interesante es ver qué tipo de uso, ¿no? Bueno, ¿por qué hay? ¿Qué trata de hacer con eso? Y lo que ella trata de hacer con eso, o eso es lo que yo trato de explicar en el libro, es presentar al kirchnerismo como aquel que viene a concluir con las promesas inconclusas de los revolucionarios de mayo. Cristina, que dice, el 25 de mayo hubo dos promesas, libertad, igualdad, eso se podría discutir, pero bueno, dice eso, hubo dos promesas, libertad, igualdad. Esa idea revolucionaria se busca reeditar con los jóvenes setentistas, y Cámpora sería como un ejemplo de eso. Es frustrada, ¿por qué? Bueno, porque viene el golpe del 76 y vienen muchas otras cosas, pero eso es lo que dice el relato, podríamos decir, y se busca reeditar con la asunción de Néstor Kirchner y el Bicentenario. Bueno, ¿no? es todo Entonces, mentira. ella lo que... Cámpora era conservador, no vino a buscar ninguna revolución. El peronismo hay que discutirlo, si fue en alguna etapa histórica podría haber sido liberador, yo diría disruptivo, para ponerlo. No, si más no, el peronismo fue movimentista disruptivo, que pero también sin duda a revolucionario. Perón no le gustaba la revolución. No, digo. por eso digo, más movimentista que O sea, uno, revolucionario. claro, el sí, por eso digo, en el kirchnerismo hay una reivindicación de los jóvenes setentistas en ese de los que sentido. Perón echó de Los la que plaza. echaron de la Claro, plaza. exacto. Perdón, y entre los que echaron de la plaza había gente que eran los gerentes de la revolución que mandaron al muere a una buena parte de la generación y estaban exiliados en México pasándola bien. O sea, hay un lío ahí. Yo diría que hoy habría que ver una cosa. Lo que puede pasar interesante hoy es ver si esa fecha, si la del 25 de mayo del 2003, y es muy probable que sea así, se termina completamente comiendo la del 25 de mayo de 1810 y la del 73. Es decir, durante el gobierno de Cristina todavía se reivindicaba el del 25 de mayo del 2010 cuando se hacían los actos en la plaza del 25 Pero de ¿qué mayo del permeabilidad 1810? tiene la sociedad frente a este relato? Eso. Porque yo puedo plantear lo que se me ocurra. Como dice Majul, puedo decir que la patria empieza en Messi o en Maradona. Ahí parece que nos equivocamos. O en Había una Alfonsín, bandera, si querés Camila, te lo pongo serio. Había una bandera para... Sí, claro. Había una bandera en donde nosotros vimos desde Maradona hasta Evita... Mercedes Sosa, Gilda, Evita, y no sabemos Perón, si uno era Hugo del Belgrano, San Carril, Martín. uno era uno del Carril, como lo dicen acá el control, o John William Cook. ¿Viste? Es como... Sí, mucha ensalada. Me parece que no es menor cómo reciba la sociedad eso que yo pretendo contar o esa interpretación con forceps que hago de la línea histórica. Siempre es muy difícil hablar de cómo la sociedad recibe un relato histórico, ¿no? Yo creo que la forma en que el kirchnerismo construyó la historia o el uso del pasado que hizo el kirchnerismo fue muy, muy efectiva por dos cosas. Fue muy efectiva porque retoma las líneas del revisionismo histórico, ¿no? Que es una tradición histórica viejísima, que viene de la década del 30, que se hizo muy popular en los 60, y que en la sociedad era un conjunto de sentidos comunes que ya estaban muy divulgados, ¿no? Donde Rosas tiene un lugar importante, donde los ingleses suelen ser vistos como los culpables de ciertos hechos de la historia argentina, ¿no? Es una línea histórica. Entonces, en principio fue efectivo porque apela a unas emociones o a unos sentidos comunes. Recoge algo que está ahí. Esa visión capaz más extrema, yo creo que es efectiva en una minoría, seguro, pero en una minoría que construye una identidad muy fuerte, y eso es importante, digo, porque ese tipo de narrativa histórica lo que permite es tener esa identidad
homogénea o casi homogénea o sostener una identidad fuerte, que es lo que, digo, el núcleo duro del kirchnerismo, pero que en parte se sostiene, y en gran parte se sostiene, gracias a esa narrativa que armó Bueno, pero el antídoto, que es una narrativa donde el pasado tiene es un la lugar. educación, porque digamos, esa narrativa tiene una lógica partidaria. Sí, pero ni digamos, hablar, el antídoto es la educación, por eso cuando nosotros a veces marcamos lo que está pasando con el adoctrinamiento en la educación, y sobre todo en la educación pública, vos decís, bueno, ahí es Yo no donde... sé si lo que uno aprende en la primaria te va a influir tantísimo para lo que vas a pensar a los 20 años o a los 25 años. Un poquito ¿no? sí. Vos decís que el adoctrinamiento no... No, y yo no creo que en todas las escuelas haya adoctrinamiento. No, creo en que algunas, uno en consume algunas. historia desde muchos medios, además del que uno consume en su escuela, digo, en la primaria o en la Sí, la consume por redes sociales Entonces, podés consumirlo desde muchos lugares. Entonces, a veces cargamos mucho las tintas sobre lo que pasa en las escuelas, donde el diseño curricular, si uno mira el diseño curricular no es relato del kirchnerismo, es muchísimo más serio el diseño curricular del Ministerio de Educación. Obvio que uno no puede controlar lo que pasa adentro del aula con los maestros, y eso es muy heterogéneo, ¿no? Y también los chicos hoy, yo te digo, obviamente que uno toma como muestra aquello que vive en su casa, pero yo recuerdo que en mi época la historia y estudiar el proceso de la Revolución de Mayo tenía una función constitutiva de aquello que se debía saber. Mi hija tiene una idea más globalizada del mundo, más general de los procesos históricos, más integrada a un contexto. Eso va de la mano con cambios de la disciplina historiográfica, ¿no? Digo, los manuales de secundario se renovaron a la luz de la disciplina historiográfica. Hoy yo he trabajado mucho escribiendo manuales, ya no, pero en una época lo hice. Hoy en un manual vos no vas a encontrar que la Argentina nació en 1810, porque justamente lo que tratamos de hacer los historiadores es decir, bueno, pensemos globalmente qué está pasando. Eso. Bueno, el rey de España está preso. Entonces, había Napoleón. antes una idea mucho más nacionalista, capaz, en los manuales, a eso iba. que hoy ya no está, pero que va de la mano con un cambio de diseño curricular, que va de la mano con la renovación de los ¿Cuál es la historiadores. teoría? Primero déjame decirte algo sobre la intensidad y la educación. Es cierto que la intensidad y la insistencia frente a una idea, aunque sea muy equivocada, y la militancia genera identidad, y aunque le llegue muy lejos al que va en el último micro del acto de hoy, es importante. Yo comparto con eso. Por eso no es solamente decir, Débora decía, la educación. A la educación hay que plantearla todo el tiempo y hay que defender las ideas, no de manera dogmática, pero todo el tiempo. Que no te vendan, a mí no me gusta que me vendan como en fiambre a Sarmiento, ni a Sarmiento, ni a Maradona, no me gusta, haceme comprender y entonces discutamos. Pero lo que te quería preguntar, ¿qué plantea tu libro? ¿Cuál es la hipótesis o la tesis de tu libro? La tesis de mi libro es que la identidad kirchnerista se construye en gran parte haciendo un uso político de la historia. Y que sin ese uso político de la historia, esa identidad kirchnerista no sería tan fuerte como es hoy. Y no permearía tan fuerte en ese núcleo o en ese grupo o en esa minoría. Y que ese uso político de la historia está todo el tiempo presente. ¿Entonces vos recomendarías que una fuerza opositora haga el mismo uso político de la historia para ser exitosa? Yo creo que sí tenés que tener una visión del pasado. Bien, yo creo que un error de Macri es creer que solo se podía hablar de futuro y de presente sin recurrir al pasado en una sociedad como la Argentina, que tiene una cultura histórica muy profunda. La gente habla de historia, se pelea por Moreno, se pelea por Perón, se pelea por Rosas. La gente está pensando en el pasado. Entonces yo creo que eso es muy importante, tener una visión de la historia, porque en la Argentina esas visiones de la historia circulan, al kirchnerismo le funcionó, y porque para dar una idea de presente y de futuro tenés que tener alguna visión del fíjate pasado. que en ese relato que vos describís, Alberdi aparece, no sé si decir invisibilizado, pero relativizado. Bueno. No lo pondrían en esa línea de próceres, y uno piensa, es el que pensó un país en los cánones de la modernidad. Porque Alberdi, junto con otros de la segunda mitad del siglo XIX, viene a representar un pensamiento más liberal claro, de la Argentina y de un proyecto de país. Pero ese es el espíritu de nuestra Constitución. Por Es lo el menos espíritu de la de del nuestra 53-60. Pero claro, el kirchnerismo reivindica no de la reforma el del espíritu 94. de la Constitución del 49, que es la Constitución peronista. De hecho, Cristina en un discurso dijo, bueno,
si tengo que elegir, elijo la del 53, pero la preferida siempre va a ser la del 49. Dice, como un peronista tiene en su cabeza. Entonces, es un espíritu distinto, ¿no? Más antiliberal. Camila, muy agradecido. Qué No, lástima por que no favor. tenemos tiempo porque te iba a pedir el seleccionado de los grandes próceres argentinos, pero como a vos te gusta explicarlo, a mí me gustaría entenderlo, aunque sea un poco más complejo, no me lo vas a hacer. No, el mejor, seleccionado. porque no sé, siempre me pones en un brete con eso. Con el seleccionado. Bueno, pero se construye.